Muy bien, buenas tardes con todos chicos, bienvenidos a esta tercera clase del curso de análisis de señales y sistemas, ¿sí? Esperando que se encuentren bien nuevamente, entonces vamos a empezar con la clase del día de hoy. Sí chicos, entonces, ¿qué tenemos para el día de hoy? Entonces, bastante interesante. A ver, el día de hoy tenemos ya la primera clase de sistemas. Entonces, el día de hoy les voy a dar la definición de sistemas, qué tipos de sistemas existen, qué tipos de sistemas podemos nosotros encontrar en nuestro sistema, o sea, en nuestro entorno, mejor dicho, ¿no es cierto? Entonces, eso nada más chicos para empezar. El día de mañana iríamos con la resolución de ecuaciones diferenciales de segundo orden, ¿sí? Y también ya empezaríamos con la parte de modelación de sistemas eléctricos y modelación de sistemas mecánicos. Eso quedaría contemplado para el día viernes, ¿ok? Entonces, listo, con esta parte continuemos entonces. Sistemas. ¿Qué tenemos como primera definición? ¿Qué es un sistema? Un sistema, como nos podemos dar cuenta, es la combinación de componentes, ¿no es cierto?, que actúan conjuntamente para alcanzar un objetivo específico, ¿sí? O sea, una combinación de del componente, tanto que sean elementos físicos, que generan una o más señales llamadas salidas ante cualquier señal de entrada. Entonces, esto para que quede claro, ante cualquier o sea estimulado por una señal que se llama entrada o señales que se llaman entradas, ¿no es cierto? Entonces, dada esta situación, fíjense en ustedes, acá tenemos dos tipos de sistemas. El uno tiene 4 entradas y tenemos 4 salidas. Entonces, cuando tenemos 4 entradas o un número de entradas indefinido y un número de salidas indefinido, se le conoce como sistema MIMO. ¿Qué significa el sistema MIMO? Significa multiple input, multiple output en inglés, es decir, múltiples entradas, múltiples salidas. Y el que se encuentra a la derecha, como nos damos cuenta, es un sistema SISO. Simple Input, Simple Output, o sea, entrada simple, salida simple. Para este curso vamos a trabajar solo con sistemas SISO. Para sistemas de control de igual forma, solo con sistemas SISO. ¿En dónde se trabaja con más entradas y más salidas? Ahí sí se trabaja en los famosos sistemas de control multivariable. Por eso se llama multivariable, porque tiene múltiples entradas, múltiples salidas. Entonces, trabajar con sistemas MIMO, de hecho, ni siquiera se puede ver durante la carrera en electrónica. ¿Por qué? Porque solamente se da una introducción a los sistemas MIMOS, de que existen múltiples entradas y múltiples salidas. Dado que los sistemas de control son sistemas que todavía se están trabajando, se están desarrollando, se están obteniendo investigación, se puede investigar a través de los sistemas de control, pero no se puede tener todavía definiciones claras de esto, ¿sí? Este todavía es un mundo en investigación. Para una maestría o para un doctorado es muy bueno, pero para ya aplicaciones prácticas no es tanto, ¿sí? Necesitamos, nosotros para este curso trabajamos con una entrada o una salida. Le introduces algo, obtienes algo, ¿sí? Entonces, bajo esta definición de los sistemas MIMO, ¿qué tenemos? Tenemos 3 tipos de sistemas con los que vamos a trabajar. De los 3 que les estoy mostrando en pantalla, solamente trabajaremos con los 2 primeros. Un sistema continuo y un sistema discreto. ¿Sí? ¿Qué significa cada uno de estos? El sistema continuo acepta señales continuas como entradas y genera señales continuas como salidas. Ya sabemos la diferencia de de señales continuas y señales discretas, ¿no es cierto? Las señales continuas, las que son, como su nombre indica, continuas en todo intervalo en el tiempo, ¿no es cierto? Por si acaso. Entonces, todas las señales que son continuas en todo el intervalo en el tiempo se les denomina señales continuas, ¿sí? Pero también podemos tener las famosas señales discretas, las que cada instante en un determinado tiempo tienen una salida, ¿no es cierto? O sea, tiene una solución. Vean, por ejemplo, esto. Esto de aquí sería una señal discreta, ¿ya?
Entonces, recuerden, un sistema continuo se trabaja de esta forma y un sistema discreto trabajaría solamente con señales discretas, ¿sí? Hay una asignatura más adelante que se llama sistemas de control discreto, ¿sí? Los sistemas de control discreto, en cambio, se utilizan directamente para aplicarlos a microcontroladores, o sea, programamos los microcontroladores de tal forma que podemos obtener las salidas, en este caso discretas, ¿no es cierto? Pero para sistemas continuos no. Para sistemas continuos, ¿qué podríamos hacer? Bueno, por ejemplo, encender un motor, encender el motor de un carro. Cuando encendemos el motor de un carro, nosotros ¿qué hacemos? Obtenemos el movimiento de pistones, el movimiento de bielas, todo eso, ¿no es cierto? Las vibraciones del carro, las perturbaciones que puede recibir ese automóvil, ¿verdad? Entonces, esas son señales continuas. Si tú le pones a leerle un osciloscopio, por ejemplo, ¿ya? Ahora, también tenemos los sistemas híbridos que no se trabajarán en este curso, pero se los nombra por cuestión informativa. Los sistemas híbridos aceptan tanto señales discretas como señales continuas. Un sistema híbrido puede ser un osciloscopio, ¿sí? ¿Por qué? Porque recibe tu señal de entrada y esa señal de entrada puede ser continua o discreta. Y en la pantalla te muestra la salida si es continua o discreta, ¿no es cierto? O sea, no te discrimina. Directamente el sistema híbrido te dice, a ver, tú estás trabajando con esta señal, te muestro esta señal. Estás trabajando con una señal de voltaje, te muestro ese voltaje. Es lo que hace, por ejemplo, un osciloscopio. Entonces el osciloscopio no te discrimina. El osciloscopio es un sistema híbrido, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, bajo esta premisa vamos a ver los tipos o propiedades que tienen los sistemas, por ejemplo. ¿Sí? Notemos en lo siguiente. Estudio limitado a sistemas ISO, continuos y discretos, que es lo que vamos a trabajar en este curso. ¿Sí? Le introduces una entrada, en este caso continua, obtienes una salida continua. ¿Cómo se escribe esto en general? Esto se escribe de esta forma, como ustedes pueden ver. Y de t, la salida del sistema es igual, este h que ustedes ven aquí y que van a ver a partir de ahora muchísimas veces, que ustedes van a ver esto y van a decir, ¿qué es esto? Dios mío, no sé lo que significa. Esta h solo significa sistema, ¿sí? Quiero que le lean conmigo y quiero que se fijen en lo siguiente. Y de t es igual, la salida de este sistema es igual a la entrada de este, ¿sí? También dicho, la salida de este sistema viene dado por esta señal de entrada. Así también lo pueden leer, ¿sí? Entonces, en este caso es para el de caso continuo, ¿no es cierto? Pero recuerden que también tenemos el de caso discreto. Ahora tengo una señal de entrada discreta, entra a mi sistema, sale, ¿qué sale? Y de n, ¿no es cierto? Entonces y de n es la salida ante la señal de entrada x de n. En continuo, y de t es la salida del sistema ante la señal de entrada x de t. Nuevamente, ahora con discretos. Y de n es la salida del sistema ante la señal de entrada x de n. Y de t es la salida del sistema ante la señal de entrada x de t. Quizás el día lunes o más adelante vamos a ver un ejercicio solamente aplicado a esto, ¿sí? Porque ustedes van a ver el HDN y dentro del HDN, perdón, dentro del H, dentro de los corchetes del H, ustedes no van a tener x de t, van a tener alguna función, ¿no es cierto? Euler a la menos 2t por u de t, por ejemplo. Entonces, automáticamente ves eso y dices, ah, esta es la señal de entrada. Entonces, ya con eso ya puedes saber, ah, esta es la salida, esta es la entrada. Entonces, con eso puedes hacer la comparación y obtener la ecuación diferencial o modelar el sistema, como tú quieras, ¿sí? Ahora, esta notación indica que la salida del sistema se obtiene a través de una transformación, ¿no es cierto? La H significa transformación. Y esta transformación viene dado por este H, ¿no es cierto? Por si acaso, para que no quede dudas de aquí en adelante. Ahora, ¿qué más podemos conocer de esto? Las propiedades de los sistemas. Los sistemas, en este caso, SISO, porque vamos a trabajar solo con sistemas SISO, ¿sí? Para este curso solamente trabajaremos con sistemas de Simple Input y Simple Output. Entonces, o sea, entrada simple, salida simple. ¿Cuál será? Vamos a hacer el análisis a lo siguiente. El sistema
es causal. ¿Qué significa que el sistema sea causal? Realizable o no anticipatorio. O sea, que no se adelante si es que yo no le pongo una señal de entrada. Imagínense en lo siguiente, por ejemplo. Si ustedes están trabajando con un sistema causal, es aquel que no responde antes de ser estimulado. Imaginen que ustedes tienen su carro. Entonces, van, se sientan en el asiento del copiloto y ya se enciende el carro. No, ¿verdad? No se enciende el carro. ¿Cuándo se enciende el carro? Cuando tú pongas la llave y gires, ¿no es cierto? Una vez que tú giras la llave, el auto se enciende, ¿verdad? Entonces, cuando el automóvil se enciende, ahí ya responde. ¿Ante qué? Ante la señal de entrada llave, ya vemos así, ante la señal de entrada llave del vehículo, ¿sí? La llave del vehículo es tu señal de entrada, pones la llave, todavía no ocurre nada, pero al momento que giras, ahí le estás dando la señal de entrada, ¿no es cierto? Cuando tú giras la llave del vehículo, estás dando la señal de entrada, ¿para qué? Para obtener una respuesta. ¿Qué respuesta esperas obtener? Que se encienda el motor del vehículo, ¿no es cierto? Eso es un sistema causal. Es la mejor analogía que he podido encontrar para poder explicar la diferencia, o sea, lo que significa un sistema causal. De igual forma, si ustedes han revisado, saben que todos los sistemas o pueden ser causales o no causales. Ejemplo de un sistema no causal, el Sol. El Sol no espera a ser estimulado por ninguno de nosotros. El Sol ya 6:30 ya sale, o incluso antes, ¿no es cierto? De hecho, no en todas las partes del mundo sale a la misma hora, ¿no es cierto? A veces sale antes, a veces sale después, dependiendo el tiempo, dependiendo si es verano o invierno, las estaciones de primavera, verano y todo eso, ¿no es cierto? Entonces el Sol es un sistema no causal. ¿Por qué? Porque nosotros no le estamos dando ninguna señal de entrada para decir Sol, sal. No le estamos diciendo eso al Sol, ¿verdad? Entonces, como no le estamos diciendo eso al Sol, el Sol es un sistema no causal, es la mejor definición. La noche también, por ejemplo, el día de igual forma, ¿no es cierto? Son sistemas no causales. Al contrario, esos sistemas nos hacen tener a nosotros despiertos, dormidos, atentos, distraídos, ¿no es cierto? ¿Sí? Porque si es de día yo voy a estar despierto, si es de noche yo debo estar dormido. Entonces vean, esos sistemas no causales, al contrario, son causas para que nosotros actuemos como sistemas causales. Imagínense, ¿sí? De manera matemática, ¿cómo se puede responder a esto? Miren, un sistema causal, aquí tenemos en los dos casos, en continuo y en discreto. En continuo, si x de t es igual a 0, para todo t menor a este t sub 0, a algo. ¿Qué significa este algo? Este algo significa la llave del vehículo, ¿no es cierto? ¿Sí? En el momento en que tú aflojas la llave del vehículo o giras la llave del vehículo, ¿no es cierto? Cuando tú giras la llave del vehículo, ahí le estás dando t sub 0. Entonces, antes de t sub 0, el motor debe estar apagado. Correcto, el motor está apagado antes de que tú hayas girado la llave, ¿sí? Entonces mira, la salida del sistema, recuerden, la entrada del sistema es la llave del auto, la salida del sistema es el encendido del motor. Entonces, la llave, pones la llave, pero no le giras, todavía no le estás excitando, todavía no le estás dando señal de entrada, o sea, todavía es 0. Giras la llave, una vez que giras, ahora sí ya es diferente de 0 la señal de entrada, ¿no es cierto? Porque giraste. Entonces, ¿en qué momento giraste? En t sub 0. Entonces, de igual forma, antes de ese t sub 0, antes de que tú gires la llave, la salida, es decir, el encendido del motor, debe ser 0. ¿Correcto? ¿Se cumple? Sí, se cumple, es 0. ¿No es cierto? Por eso es un sistema causal. ¿Ya? Y lo mismo ocurre para x de n. Mismo ejemplo, el carro. Mientras yo no le... Ahora, imagínense que no le giren la llave de golpe, sino le giren, no sé, como cada segundo. Ya, ese sería como un sistema discreto. Y que el motor no es que esté sino que esté o sea, con unos intervalos. Eso sería en cambio un sistema discreto, ¿sí? Como que todo lo veríamos a cámara lenta. Eso sería caso discreto. Caso continuo, ya digo, sacan ustedes la llave. Hasta que ustedes no giren el switch, no tienen señal de entrada. Giran el switch, ya tienen señal de entrada, distinto a 0. Pero además de eso, ya el motor también se enciende. Antes de que tú gires la llave, no debe encenderse el motor. Correcto.
hasta... Continuemos. Entonces, ya vamos a hacer de igual forma este tipo de ejemplos para que ustedes de igual forma lo puedan observar, ¿no? Ya de manera matemática estoy diciendo, ¿no es cierto? Vamos a hablar otra propiedad. Tenemos el famoso sistema instantáneo. ¿Ya? ¿Qué significa un sistema instantáneo? Un sistema instantáneo, también llamado sin memoria, si su respuesta en cualquier instante depende solo del valor del estímulo en ese instante. Es decir, imagínense, por ejemplo, no sé cómo se llama el instrumento que mide la escala de Richter en un temblor o en un terremoto, pero si ustedes se dan cuenta, comparte claramente esta analogía. ¿Por qué? Imagínense que yo digo lo siguiente. Tengo aquí cartógrafo, no sé cómo se llama. Les pido mil disculpas, si alguien sabe, de igual forma está bienvenido y presto para poder corregir siempre estos pequeños traspiés que tengo. Entonces, es una máquina, ¿no es cierto?, que va dibujando así. ¿Ya? Entonces, no está dibujando, si es que hay temblor, si es que no hay temblor, ¿no es cierto? Está así, dibuja y dibuja y dibuja. Entonces, un sistema instantáneo es que en el momento en el que hay el temblor, cuando hay el temblor, ¿no es cierto? Entonces, aquí no hay temblor, hay temblor. Responde rápidamente, ¿no es cierto? Y dice, hay temblor. Ah, ¿no es cierto? Entonces, miren, en este caso donde exageré aquí el dibujo, si se dan cuenta, de este punto a este punto, aquí hubo un temblor, ¿verdad? Entonces, este sistema, ya digo, no me acuerdo cómo se llama este instrumento que te mide la escala en Richter del temblor, pero ustedes pueden ver claramente que este sistema puede ser respondido, ¿no es cierto? Es instantáneo. O sea, en el momento que hay el temblor, ese momento marca la longitud y la profundidad del terremoto, ¿no es cierto? Entonces, un sistema no instantáneo se dice que es dinámico o no tiene memoria. Entonces, un sistema no instantáneo, pues como su nombre indica, imagínate que está el temblor y después de 2 minutos recién te está dando esta escala. Entonces ahí ya no se dice que es un sistema instantáneo, se dice que es un sistema dinámico. También se dice que tiene memoria. ¿Por qué se dice que tiene memoria? Porque una vez que ocurre el terremoto, ¿no es cierto? Entonces este cartógrafo, no sé cómo se llama, ya les digo. Entonces una vez este cartógrafo, ¿qué les dice? A ver, en 2 minutos te doy la respuesta, pero ya se quedó memorizado, ¿no es cierto? O sea, el dato ya lo tiene, pero después de 2 minutos te lo da. Entonces, tiene memoria, pero no es instantáneo. Es decir, es un sistema dinámico. En cambio, cuando el sistema es instantáneo, recuerden, cuando el sistema en cambio es instantáneo, automáticamente te da la respuesta. Está el temblor, ¡boom! Te da la rayadura, te da la escala de Richter, ¿sí? Y cuando te da eso, ya se olvida, ¿no es cierto? El sistema se olvida de que te dio esta información, pero ya la impregnó, ¿no es cierto? Ya la pegó en estas rayitas de aquí, ¿no es cierto? Ya te imprimió, ¿sí? Entonces, ¿qué otro sistema puede ser instantáneo? La impresora. Tú le das control P, enter, se imprime, ¿no es cierto? Cada vez que va pasando la tinta es automático, ¿no es cierto? Va pasando, pasa la tinta y una vez que ya imprime la hoja, la impresora se olvida, ¿no es cierto? Sí, porque la impresora recibe tu información y la imprime, pero no se queda memorizado, ¿no es cierto? ¿Sí? No es como que después de 5 minutos te va a dar la hoja, no, es un sistema instantáneo. Control P, enter y te da la hoja, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, esa es la situación. Nosotros como personas humanas, el cuerpo humano es un sistema dinámico, ¿no es cierto? Porque hablemos, somos instantáneos con nuestros papás, pero somos dinámicos con el resto de personas, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque si nuestros padres nos dicen, por ejemplo, David, o sea, yo mismo me pongo el ejemplo, David, por favor, necesito que vayas a la tienda, voy, me levanto, voy, instantáneamente, ¿no es cierto? Recibo la orden y voy, ¿sí? Pero si en lugar de mis padres fuera un amigo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué diría? Ve, Davejo, a mí me conocen como Davejo, ve, Davejo, anda a darte comprando 2 cigarrillos. Entonces yo digo, ¿por qué yo? Entonces va a haber un chiste, ¿no es cierto? No, después. Ya sabes que toma $1 y quédate con el vuelto. Ahí sí voy, ¿no es cierto? Entonces nosotros actuamos como sistemas dinámicos, ¿sí? Entonces,
o que tenemos memoria. ¿Por qué tenemos memoria? Porque nos mandan a comprar y obviamente tenemos que recordar nuestra orden en nuestra cabecita, en nuestro cerebro. Una vez que nosotros recopilemos esa información en nuestro cerebro, ya simplemente la recordamos y la exponemos a lo que tenemos que hacer, a la instrucción o a la orden que nos dieron. ¿Sí? Ahora, ¿cómo se ve esto de forma matemática? Mucha atención, vean. Tenemos de igual forma caso continuo y caso discreto. Cuando un sistema es instantáneo, fíjense, cuando la señal de entrada depende solo de x de t, o sea, la salida depende únicamente de la señal de entrada en el tiempo de la señal de entrada. Mismo ejemplo del carro. El carro no se va a prender hasta que tú gires la llave. El giro de la llave es tu señal de entrada. ¿Sí? Entonces, como el giro de la llave es tu señal de entrada, automáticamente le dices, ah, perfecto, entonces ese sistema solo depende del que yo gire la llave. ¿Sí? Un sistema instantáneo. Lo mismo para el caso discreto, mismo ejemplo, no les voy a confundir más con esto. Muy bien, entonces, dada esta situación, tenemos los ejemplos, los siguientes ejemplos, quiero que se fijen. Ejemplos de sistemas, causal o instantáneo. Tenemos varios tipos, ¿ya? Pero de aquí he recopilado los más importantes. Cuando tú tienes una señal de entrada, entonces la salida es igual a una constante k multiplicado por la señal de entrada, ¿ya? Entonces, ¿qué significa esto? Si tú tienes, o bueno, si esta k, esta letra k es mayor que 0, ¿qué es lo que ocurre? Es un atenuador, o sea, en lo siguiente, quiero que se fijen, pongámosle un ejemplo súper claro, la señal seno. Nosotros tenemos la señal seno, por favor, mucha atención. Entonces, como aquí tenemos la señal seno, ¿no es cierto? Digamos que esta es mi señal de entrada, ¿ya? Si a esta señal de entrada resulta que la salida es igual a una constante k, cualquier número real, mayor que 0, tengo dos opciones. Si esta constante se encuentra entre 0 y 1 o esta constante es mayor que 1, ¿sí? Entonces, si esta k está entre 0 y 1, ¿qué es lo que ocurre? En lugar de ser de este tamaño, ¿qué va a hacer? Se va a atenuar, o sea, se va a hacer más pequeñita. Fíjense, o sea, se van a hacer así chiquitita. ¿Ya? Pero, ¿qué pasa si la k es mayor que 1? Si la k es mayor que 1, en cambio, este se va a amplificar. La señal seno se amplifica, ¿no es cierto? Entonces, vean, estas son dos tipos de... dos salidas que puedo obtener ante esta señal de entrada. Miren, ante la señal de entrada seno, si yo le multiplico por k, o sea, la salida de este sistema es haberle multiplicado por k, por una ganancia, y esta ganancia es mayor que 0, y además de eso, está entre 0 y 1, le estoy atenuando, ¿no es cierto? Le estoy atenuando. Pero, si es que esa k es mayor que 1, ¿qué es lo que ocurre? Le estoy amplificando. Profe, ¿qué ocurre si la k fuera menor a 0? Ya, si fuera menor a 0, lo que estás haciendo es reflejándole, ¿no es cierto? Recordemos con mate avanzada, ¿qué es lo que ocurría? Se hace una reflexión en el tiempo, ¿verdad? Y cuando se hace una reflexión en el tiempo, pues el sistema no siempre va a ser causal en ese caso, ¿sí? Entonces, para este caso de aquí, el sistema corresponde a que solamente le estoy multiplicando por una constante, ¿verdad? Solamente le estoy multiplicando o por k entre 0 y 1 o por k mayor que 1, ¿no es cierto? Entonces, para este caso el sistema es causal o también llamado instantáneo, fíjense, ¿sí? Entonces, sí, este sistema es causal. ¿Por qué? Porque solamente le estoy multiplicando por una ganancia, ¿no es cierto? ¿Es instantáneo? Correcto. Automáticamente le metes la k, automáticamente tienes una respuesta. Mira, automáticamente giras la llave, automáticamente obtienes una respuesta, ¿no es cierto? Perfecto. Siguiente sistema. En cambio, este de acá, cuando yo tengo una señal de entrada, y ahora ¿qué me dice? La salida es igual a la entrada transpuesta. Miren qué le pasa al tiempo. Se transpuso, ¿no es cierto? Es decir, todo lo que está del tiempo a la derecha ahora pasa a la izquierda. Este, en cambio, es un sistema no causal, es un sistema dinámico, ¿sí? Este se llama también transpositor. ¿Por qué se le llama transpositor?
¿Por qué? Si mi señal de entrada, llamemos que fue la señal paso, ¿ya? Si mi señal de entrada fue la señal paso, ¿qué es lo que ocurre con este sistema? Entonces, como me dice que y de t es igual a x de menos t, ustedes recuerdan esto, ¿no es cierto? Ustedes sí recuerdan de esto, ¿qué es lo que me decía en mate avanzada? Entonces, todo lo que esté a la derecha de este tiempo, ahora va a pasar a la izquierda de este tiempo, ¿no es cierto? Entonces, lo que está a la derecha pasa a la izquierda y lo que está a la izquierda pasa a la derecha. Es decir, obtenemos esto. ¿Sí o qué? ¿No es cierto? Esta es la salida y de t ante esta señal de entrada x de t, ¿no es cierto? Y aquí lo que ocurrió fue un transpositor en el tiempo, ¿sí? O sea, una transposición en el tiempo. Perfecto. Entonces, dada esta situación, entonces, ¿qué más podemos obtener? ¿Qué más podemos obtener de aquí? ¿Ya? Ahora, nosotros también podemos desplazar a nuestras señales, recordemos, lo mismo que en mate avanzada. Miren, ahora a mí me dan esta señal x de n, este es en discretos, ¿no? Entonces, ahora en discretos, ¿qué ocurre? Si tú tienes esta señal de entrada x de n, cualquier señal de entrada, y de n es igual a n más alguna cosa. Entonces, prácticamente le estás adelantando, ¿no? Porque con el más significa que va para la izquierda del sistema, ¿no? Ya les voy a dibujar, para n mayor que 0. Esto es un sistema adelantador, obviamente no es causal, porque imagínense, aquí prácticamente estoy diciendo que al girar la llave, antes de girar la llave, el motor debe encenderse. Es decir, tú sabes que cuando vas a prender el carro, giras la llave, ¿no es cierto? Pero aquí, ¿qué me está diciendo? No hace falta que gires la llave para que se encienda el motor. Solamente me hace falta que pongas la llave y ya se gira el motor. Entonces no es causal, porque recuerden, la causa para que un motor se encienda es girar la llave. En este caso, ¿qué estoy haciendo? Me estoy adelantando, ¿no es cierto? Entonces tú con que solo pongas la llave ya se va a encender el motor. Entonces no tiene sentido, no es causal. Y si es no causal, automáticamente se dice que es dinámico. Esto también deben tenerlo muy en claro, ¿sí? Que si el sistema ya les dice que es no causal, automáticamente se dice que es dinámico. Si ya es no causal, automáticamente es dinámico, ¿sí? Entonces, dicha esta situación, miren, dada la siguiente señal de entrada, entonces este es el giro de la llave. Aquí en 0, por ejemplo. Entonces, ¿qué me está diciendo la salida? La salida me está diciendo que es un adelantador, m sub 0, ¿no es cierto? Entonces, con color rojo. La salida me está diciendo que el motor se va a encender antes de llegar a este 0, miren. Acá estaría el 0, entonces aquí ¿qué tenemos? N sub 0. Este es un sistema adelantador, ¿no es cierto? Entonces, fíjense, se supone que aquí giras la llave y debería encenderse el motor aquí, ¿no es cierto? Pero el motor no se está girando aquí, o sea, no está encendiéndose aquí el motor. El motor está encendiéndose cuando tú solo pones la llave del carro, ¿no es cierto? Lo cual no tiene mucho sentido. Por eso se dice que el sistema es no causal. Entonces, vean, así nosotros podemos determinar si es o no es causal o no causal, ¿no es cierto? Ahora, vamos con una bastante también interesante en sistemas discretos, que es la famosa sumatoria. ¿Sí? Lo que les dije ayer, que el sumatorio es la integral en discretos, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que ocurre con el sumatorio? X de t ante una señal de entrada x de t, y de t es el sumatorio desde menos infinito hasta este de la señal de entrada. O sea, vas a integrar fácilmente. Entonces, o sea, vas a integrar pero en discretos, ¿no? Entonces, en discretos, ¿cómo se vería mi señal de entrada? Vamos a ponerle ya. X de t, algo así. Tenemos la señal paso, ¿no es cierto? Ahí la tenemos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que ocurre con este de aquí? Aquí en 0, ¿no es cierto? En 0 tengo la señal paso. Entonces la salida obviamente es el sumatorio. Ya vimos ayer el sumatorio, ¿no es cierto? Que era la señal rampa, ¿no es cierto? Vean. ¿Qué pasa cuando voy teniendo la señal rampa? Si recordamos el día de ayer que revisamos,
el día de ayer revisamos, ¿no es cierto?, que va sumando las señales pasos, ¿no es cierto? Es decir, va acumulando. Este es un sistema acumulador, o sea, el sumatorio se le conoce como acumulador. Entonces, como el sistema es acumulador, ¿qué es lo que ocurre? Ese sistema sí es causal, ¿sí? Porque en el momento en que tú le das la señal paso, en el momento en que tú enciendes el carro, se enciende el motor. Entonces, si es causal, en cambio aquí es no dinámico. De hecho, se me fue un momento. Déjenme ver una cosita por acá. Se dice que es dinámico, instantáneo. Ah, no, perdón, mil disculpas, ahí me equivoqué. A lo que les dije acá, si es no causal es dinámico, si es no causal es dinámico. No siempre ocurre esto, aquí me olvidé, les pido una disculpa. ¿Por qué? Porque recordemos que los causal o no causal, pero viene la situación instantáneo o dinámico, entonces esa era la situación, les pido mil disculpas. Acá, entonces, ¿qué sería? ¿Cómo sé si el sistema es dinámico o instantáneo? Recuerden, si reaccionan en ese mismo instante es instantáneo. Acá sí, ¿no es cierto? Porque solamente le multipliqué por la K. Como le multipliqué por la K es instantáneo. Acá en cambio, ¿qué estoy haciendo? Le estoy dando la vuelta, ¿no es cierto? Le estoy dando la vuelta al tiempo. Entonces ahora ya no estoy reaccionando ese mismo instante. Ya estoy reaccionando desde antes que me dé la señal de entrada, vean, ¿sí? Entonces ese es un sistema dinámico. Acá lo mismo, ¿no es cierto? Solamente cuando tú pones la llave y ya se encendió el motor, sistema dinámico, no es instantáneo. Y ahora este de aquí, este también es un sistema dinámico. ¿Por qué es dinámico? Porque una vez que tú integras, entre comillas, ¿no? Porque recuerden que esto es sumatorio en discretos. Una vez que integras, ¿qué es lo que ocurre? Se va acumulando, se va a ir al infinito, ¿no es cierto? Ya. Ahora, el último, y para mí más importante, es en continuos. Tenemos un famoso, le dicen escalador, en sistemas micros les llaman el famoso preescalador para los tiempos. ¿Qué es lo que ocurre? Tienes esta señal de entrada y tienes que la salida es que este tiempo fue multiplicado por esta A y esta A es mayor que 0. Entonces este es un escalador, ¿ya? Obviamente es un sistema no causal y también es un sistema dinámico, o sea, no es instantáneo. ¿Se dan cuenta que cuando ustedes están topando al tiempo, cuando ustedes le mueven al tiempo, cuando ustedes le afectan al tiempo, miren, aquí tengo menos t, aquí tengo n más n sub 0, aquí tengo k y aquí tengo a multiplicado por la t. Cuando ustedes le tocan al tiempo o le manipulan al tiempo, el sistema ya no es instantáneo, el sistema es dinámico, ¿sí? El sistema pasa a ser dinámico. ¿Estamos claros? Entonces, ¿cuándo es solamente instantáneo? Cuando vean, la x de t no se la ha tocado para nada. Cuando el tiempo no se lo ha tocado para nada, ahí el sistema en cambio es instantáneo. Ahora sí estoy claro con esta definición, ¿sí? Entonces, x de t, ante esta señal de entrada, ¿qué le pasa? Le estoy ahorita multiplicando por un escalador. Entonces, esta a mayor que 0, de hecho también ocurre en dos formas. Si el a está entre 0 y 1, si esta constante a está entre 0 y 1, prácticamente lo que le estoy haciendo al tiempo es partiéndole en, digamos, de 5 segundos, ya le estoy partiendo en 1 segundo, 2 segundos o segundo y medio, por ejemplo, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa si es que esta es mayor que 1? Ahí estoy amplificando el tiempo. Digamos que este sistema fue en 5 segundos. Para a mayores que 1, entonces ahora digo 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, por ejemplo, ¿sí? Entonces obviamente no es causal porque de igual forma le estoy topando al tiempo, le estoy tocando ahí y ya no tengo una causa, ¿sí? Porque esta, si es mayor que 0, pues ya le estoy afectando al tiempo con el que tuvo o metí a la señal de entrada, ¿sí? Muy bien, perfecto, chicos. Continuemos entonces con esta parte. La diferencia, tenemos sistemas estables y sistemas invariantes en el tiempo. ¿Qué significa esto? Ok, el sistema estable, si para una señal de entrada acotada, un momento, perdón,
Si para una señal de entrada acotada en magnitud a todo tiempo genera una señal de salida acotada a todo el tiempo. Ya les voy a explicar esto un poquito. Este concepto es conocido como estabilidad vivo. Entrada estable, salida estable. Eso significa vivo, ¿no? Boundary input, boundary output. O sea, entrada acotada, salida acotada. O también dicho, entrada estable, salida estable. ¿Qué significa estabilidad en un sistema, por ejemplo? Presten mucha atención aquí porque esto de aquí es importante para conceptos que vamos a ver más adelante en las ecuaciones diferenciales. ¿Ya? Verán, yo tengo una señal seno. ¿Ya? ¿Qué pasa a la señal seno cuando el tiempo tiende a infinito? No se sabe, ¿no es cierto? No existe, o sea, es divergente, me parece que es la respuesta, pero si se dan cuenta, ¿qué es lo que ocurre? Tiene una cota superior, ¿sí? Está acotada por arriba, y se puede decir también que está acotada por abajo, ¿no es cierto? Tiene una cota abajo, ¿sí? Tiene una cota arriba y una cota abajo, cota superior y tiene una cota inferior, ¿no es cierto? ¿Qué significa lo de la cota? O sea, está limitado, ¿no es cierto? Si tú metes esta señal de entrada a un sistema, metes esta seno a un sistema y a la salida, no sé, me invento, tienes una señal de igual forma con cota, llamemos la señal paso, mira. Si tú a la salida tienes la señal paso, a la salida tienes en lugar de seno, tienes la coseno, por ejemplo. ¿Qué más? ¿Qué otra tiene cota? Por ejemplo, una señal rampa, una señal pulso. Estas tienen cotas, ¿no es cierto? Si a la entrada tienes una señal acotada, es decir, estable, a la salida tienes una señal estable, el sistema se lo dice estable. ¿Estamos claros? ¿Cuándo no es estable? Imagínate que tú le mandas la misma señal seno al sistema, ¿ya? Pero resulta que a la salida te da lo siguiente. A la salida ya no te da un coseno ni esta señal, te da una señal rampa. La señal rampa se va hasta más infinito. No tiene cota, ¿no es cierto? Entonces si no tiene cota, ya. Se fue al infinito, ya es inestable. ¿Sí? O por ejemplo la rampa es para abajo, se va a menos infinito. Entonces no tiene ni cota superior ni cota inferior. Ahí este sistema no es estable. Otro ejemplo de estabilidad, digamos que le metes la señal seno, pero a la salida obtienes esto. Mira cómo va creciendo, mira ahora qué le pasa a la seno. Se va, sube y no para de subir y se va al infinito, ¿no es cierto? Ahí se dice que no es estable, ¿no es cierto? Cuando no tengo ni cota superior ni cota inferior. O sea, se va para el infinito o se va para menos infinito la respuesta. ¿Sí, por favor? Muy bien, me alegro mucho si es que esto está entendido. Entonces, yo ya puedo decir, pues la señal va al infinito o va a menos infinito, entonces dependiendo de eso yo ya puedo decir, entonces sí, el sistema es estable o es inestable. En las ecuaciones diferenciales es muy sencillo ver si el sistema es estable o no. Ya eso ya les voy a indicar más adelante. Bien, sistema invariante en el tiempo. ¿Qué significa invariante? La palabra variante significa que varía en el tiempo. Invariante sería pues el antónimo, ¿no es cierto? Que no cambia en el tiempo. Si para una señal de entrada desplazada genera una señal de salida correspondientemente desplazada. ¿Qué quiero decir con esto? Por favor, imagínate que a tu sistema le mandas una señal x de t cualquiera a este sistema y a la salida obtienes y de t, ¿no es cierto? Ahora resulta que en lugar de x de t le mandas x de t desplazado 2 segunditos, menos 2, atrasadito 2 segunditos. Entonces, a la salida deberías obtener, a la salida de este sistema, deberías obtener la misma salida, pero desplazada 2 segunditos. Esto es un sistema invariante, fíjense.
¿sí? Y de hecho me voy a adelantar con el concepto. Todas las ecuaciones en diferencia y ecuaciones diferenciales son sistemas invariantes, ¿sí? Por eso cuando ustedes van a ver en las pruebas de señales y sistemas o lo que sea, ustedes van a revisar que todo sistema, toda ecuación diferencial es un sistema lineal invariante, ¿sí? Y un sistema lineal invariante puede ser continuo o un sistema lineal invariante puede ser discreto. Cuando vean continuo van a trabajar con la letra T, cuando vean discreto pues con la letra N, ¿no es cierto? Es la única diferencia, ¿sí? Entonces, dada esta situación, vean, esto es un sistema invariante, o sea, pones una señal de entrada, ¿sí? Pones una señal de entrada y a la salida obtienes lo que tengas de salida, pero si tú pones la señal, otra vez, la misma señal de entrada, pero desplazada 2 segundos, la señal de salida también debería estar desplazada 2 segundos. Es decir, la misma que obtuviste arriba debería ser la misma desplazada 2 segundos. Si se cumple esto, el sistema se dice que es invariante en el tiempo, ¿sí? Entonces, de forma matemática, ¿cómo se mira esto? Esto se mira así. Mire, si la señal de entrada si la señal de salida es esto ante esta señal de entrada, entonces, si está desplazado más menos algo, la señal de entrada, o sea, la salida va a estar desplazada más menos algo si la señal de entrada también estuvo desplazada más menos algo. En discreto, exactamente lo mismo. Por favor, chicos. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer con esta parte? Ya vamos la mitad de la clase, así que no se preocupen con ese lado. Listo. Ejemplos de sistemas. Ahora, ¿es estable o invariante? Otra vez voy a poner los mismos sistemas que acabamos de ver. Entonces, el primero, el atenuador o amplificador. ¿Es estable o es invariante? Si la señal de entrada es acotada, la salida también va a ser acotada, ¿no es cierto? Porque solo le estás multiplicando una K, ¿no es cierto? Entonces, sí, es estable y también es invariante. O sea, no cambia en el tiempo, ¿verdad? El siguiente, ¿qué será? Ahora aquí le estoy transponiendo, ¿no es cierto? Entonces, si esta señal es, la x de t es una señal estable, la salida pues también será estable, solamente que dada la vuelta, ¿no es cierto? Correcto, es estable, pero aquí sí, ya le afecta, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque aquí tengo el tiempo y aquí debería cambiar en el tiempo y aquí tengo menos, ¿no es cierto? Entonces ya le estoy manipulando al tiempo. Como ya le estoy manipulando el tiempo, el sistema ahora es variante, ¿sí? Misma situación. Ahora, acá ¿qué ocurre con esto? X de t y vean, de hecho ya está desplazado, ¿no es cierto? Este está adelantado, mejor dicho, adelantado. Entonces ya es, dicho de ese modo, es invariante. Sí, de hecho sí es invariante, ya les explico por qué. Y es estable, obviamente, porque si tienen la señal de entrada y ahora la señal de entrada es la que está desplazada, vean. Si la señal de entrada es la que está desplazada, sí es estable. Ahora, ustedes dirán, pero profe, ¿no dijiste que si le topas al tiempo ya no es causal? Correcto, o sea, es causal, pero que decía, es dinámico, no se olvidarán de eso, o sea, no es instantáneo, pero es dinámico. Entonces, un momentito nada más, me regreso con esta parte acá, ahora sí, ahí. Tengo x de n, ya, imaginen que x de n es la señal paso normalita, ¿no es cierto? Ahí está. La señal paso en discretos, ¿ya? Entra a este sistema, entonces este sistema me dice que es la señal de entrada desplazada o adelantada, mejor dicho, en n sub 0, es decir, acá, aquí en n sub 0. Y acá este 0, por ejemplo, ya. Y ahí continúa así hasta el infinito. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con esto de aquí? Presten mucha atención. ¿Está desplazada? Sí, correcto. ¿Es invariante? También. ¿Por qué? Porque si a este yo le digo empiece, ya no quiero que empiece en 0, sino que empiece en 1 segundo. Entonces acá también va a cambiar. En lugar de 0, aquí va a ser 1 segundo y este se va a mover una unidad para acá, ¿no es cierto? Entonces no varía en el tiempo. ¿Cómo hubiera sido que esto varía en el tiempo? Lo siguiente, mucha atención. Si aquí, por ejemplo, yo decía que este no empieza en 0, sino empieza en 1. Y aquí ya no tenía n sub 0. Aquí tenía el n sub 0. Pero quiero que miren aquí, clarito esto. Vean. Ahí, ahí y ahí. Entonces se supone, aquí debería estar el 1, ¿no es cierto? Si es que fuera invariante. Lo cual aquí sí es invariante en el tiempo.
Pero si aquí en lugar de 1, como está empezando aquí en 1, empezaría en otro número, me invento el 5, ahí sí, ya no es invariante. Ahí en cambio es variante en el tiempo. Por favor, chicos, ¿está entendido hasta aquí? Ok, entonces, vean, ahí, en este caso aquí, no es invariante, ¿no? Le voy a poner acá de igual forma uno que sea variante solamente para que se quede claro. O sea, aquí es variante. Y aquí no sé, me invento que empiece en el 2. Miren cómo le estoy poniendo la misma cantidad de pulsos, ¿no? Aquí sería n sub 0. Y aquí obviamente donde está el 5, para que sea invariante debe estar el mismo 2, vean. Entonces aquí, si aquí está el mismo 2, perfecto. Entonces aquí es invariante, vean. Muy bien. Entonces, bajo esta premisa, pues de igual forma es para este adelantador. Puede ser también un retardador, ¿no es cierto? Sí, es exactamente lo mismo. Para el sumatorio, este sí, para la integral, este sí es un sistema inestable. ¿Por qué? Si nos dimos cuenta, ¿no es cierto?, en el ejemplo anterior, ¿qué pasaba si tú ponías la señal paso, ¿no es cierto? La señal paso es la señal acotada, o sea, estás poniendo una señal acotada. Pero una vez que haces el sumatorio, ¿qué obteníamos, no es cierto? La señal rampa. Y la señal rampa, alguien deténgame, no tiene cota superior ni ¿tiene cota inferior? Sí, pero no tiene cota superior, se va hasta el infinito, ¿no es cierto? Vean, se va hasta el infinito. Entonces aquí tienes una señal estable, pero si le integraste, es decir, le hiciste el sumatorio, ahora esto ya se hace inestable. Bastante interesante, ¿verdad? Listo. En el siguiente, el escalador es, en cambio, de igual forma es estable. Lo único que le estoy modificando aquí es el tiempo. Y si ya les dije, estoy modificando el tiempo, entonces el sistema es variante en el tiempo, ¿no es cierto? Porque si aquí la A le pongo 5, lo que les dije, lo que ocurrió en 5 segundos, ahora va a ocurrir en 25 segundos. Varía en el tiempo, ya incluso su nombre indica, ¿no es cierto? Cuando es escalador es variante. Listo, chicos, entonces continuemos con esta parte. Tenemos ahora sí los tipos de sistemas. Tenemos lo que es un sistema homogéneo, ¿ya? ¿Qué me dice el sistema homogéneo? Si la respuesta del sistema a una señal de entrada AX de t es igual a veces la respuesta del sistema X, de la señal X. Entonces, esto en palabras cristianas, ¿qué me dice? Miren, si ustedes tienen, esto se llama sistema homogéneo, es como cuando ustedes veían combinación lineal en álgebra lineal, ¿no? Valga la redundancia, combinación lineal en álgebra lineal, valga la redundancia, sí está correcto. Entonces, vean, en continuo o en discreto, tú tienes un número cualquiera multiplicado por la señal de entrada. Ese número, todo esto es la salida y de t, recuerden, ¿no es cierto? Todo esto es y de t. Entonces, ¿qué sería? Y de t también es igual a esa constante, pero multiplicado por la salida de ese sistema, vean. ¿Sí? O sea, solamente es que esta letra A es un número cualquiera, que esta letra A puede salir de mi constante. Ejemplo, les pongo lo siguiente. Si yo tengo la señal de entrada Euler a la menos 2t, por ejemplo, ya. Y yo necesito la salida ante la señal de entrada 2 Euler a la menos 2t. Entonces uno dice, chuta, son dos señales distintas, ¿no es cierto? No hay problema. Aquí, ¿qué resulta? Esto es igual a ¿qué cosa? 2 por x de t, ¿no es cierto? Porque Euler a la menos 2t es x de t. Pero si el sistema es homogéneo, este 2 sale del sistema. Entonces sería 2 veces h de x de t, ¿no es cierto? Entonces solamente hace falta que, digamos, en una ecuación diferencial te piden dos respuestas, ¿no es cierto? Te dice, a ver, señor Rojas, en el examen, dada la ecuación diferencial tal, tienes esta señal de entrada, por favor encuentre la salida, y como literal B, necesito que ahora encuentre la salida, pero ahora con esta señal de entrada. Entonces, ¿yo qué digo? Tengo que resolver 2 veces la ecuación diferencial, se me va a acabar el tiempo. No puedo, profe, no es necesario. Porque si tú consigues una sola vez, ¿qué tienes que hacer al final? A la respuesta que consigues con esta señal de entrada, ¿sí? La salida y de t,
¿qué vas a hacer? Multiplicarle por 2 a lo que ya obtuviste en el literal A, llamemos así. Y de esa forma ya coincides que el sistema es homogéneo. ¿Sí? Muy bien, perfecto. Entonces, ahora, que un sistema sea aditivo también corresponde a lo siguiente, verán. Significa que tú puedes tener dos señales de entrada, fíjate, dos señales de entrada. Entonces, ¿qué significa esto? Que tengo que hacer dos veces la respuesta, ¿no es cierto? Esto más esto. Ya, entonces ahí es donde viene la famosa duda. Entonces, quiero que se presten mucha atención con esto, porque créanme que esto para ecuaciones diferenciales les mata de una vez. Yo quiero, dada la ecuación diferencial tal, necesito la respuesta ante esta señal de entrada y me dan, por ejemplo, 2 Euler a la menos 2t más Euler a la menos 2t, por ejemplo. Entonces dice, chuta, y ahora sí que necesito la respuesta de todo esto. No, solo necesitas de una. ¿Por qué? Porque aquí tú puedes saber lo siguiente, el 2 sale, ¿no es cierto? Sale de la h. Sería 2 por Euler a la menos 2t más h, vean, Euler a la menos 2t. Entonces, ¿qué voy a hacer yo con la ecuación diferencial? Dices, chuta, tengo que encontrar la ecuación diferencial con esta señal de entrada. Y ahora está larguísimo, me va a tomar hora y media hacer esta ecuación. No, solamente encuentras, mira, una sola vez, fíjate, con una sola vez que le encuentres la salida, solo con el Euler a la menos 2t, ya tienes las dos respuestas. Al primero le multiplicas por 2 y al segundo le vuelves a sumar ese mismo. Y ya tienes la respuesta ante la señal de entrada. Imagínense, esa es la ventaja de que un sistema sea homogéneo y un sistema sea aditivo. Spoiler, las ecuaciones diferenciales son sistemas homogéneos y aditivos. Valga esa redundancia que les puedo dar de spoiler. ¿Sí? Perfecto, chicos, muchas gracias. Ahora, obviamente esto se ve mucho mejor se me fue el nombre, con ejemplos, obviamente, ¿no es cierto? Sí, entonces el día de mañana, como empezamos con ecuaciones diferenciales, todo esto, como de igual forma, está quedado grabado para que ustedes lo revisen después o puedan revisarlo sin ninguna duda, queda en esta sintonía para poder trabajar el día de mañana con ecuaciones diferenciales. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, listo, continuando con esta parte, entonces vamos a ver ahora lo que es un sistema lineal. Y ya vimos lo que es un sistema invariante. Ahora, lo que es un sistema lineal, literalmente hacemos la práctica de combinación lineal que se vio en álgebra lineal, en la primera asignatura de la carrera, ¿sí? Sistema lineal, si el sistema es homogéneo y aditivo, es decir, mira, tienes dos señales de entrada por dos constantes, salen las constantes y puedes sumar. Eso es todo. Aplica el principio de superposición y obedece al principio de superposición y de esa forma obtienes directamente el caso continuo, ¿no es cierto? Listo, entonces yo con esto yo ya puedo ir trabajando, ¿no es cierto? Yo con esto yo ya puedo determinar si un sistema es lineal, ¿sí? Pero recuerden, no todos los sistemas son lineales, ¿ya? Les voy a dar un spoiler de igual forma. En esta materia, sí, todos los ejercicios que vamos a ver son sistemas lineal invariantes, ¿sí? Son sistemas lineal invariantes, ya sean continuos o sean discretos, ¿sí? Pero ya porque nosotros les damos. Ahora la situación, ¿cómo podemos ver si un sistema es lineal? Imagínense que tenemos lo siguiente, x de t, dada la señal de entrada x de t, entonces la salida de ese sistema es igual a seno de pi t multiplicado por x de t, ¿ya? Entonces, o sea, multiplicado por la señal de entrada de aquí. Todavía no le estoy dando ninguna señal de entrada, pero si yo tuviera aquí una señal de entrada, la salida de este sistema es igual a seno de pi t por x de t, ¿ya? Entonces, yo les digo, demuestre que el sistema es lineal. Entonces, para demostrar que el sistema es lineal, debo verificar que sea homogéneo y sea aditivo, ¿ya? ¿Cómo compruebo eso? Primerito, yo le pongo, dada una señal de entrada x1, entonces y1, entonces x1. Ahora digo x2, y2, x2. Vean, lo único que le puse fue subíndices, ¿no es cierto? Para el uno y para el otro. ¿Para qué? Para comprobar esto, ¿no es cierto? Que x1 sea igual a x2 y sea igual a todo este que sería y1 y este que sería y2, ¿sí?
Entonces, aquí lo único que hago es cambiar los índices. Primero declaro un x1 y obviamente una salida 1 con esta entrada 1, con esta misma señal de entrada 1. Declaro una salida 2, perdón, una entrada 2 con esta salida 2, ¿no es cierto? Y ahora, ¿qué es lo que procedo a hacer? Hago lo siguiente, miren. Voy a declarar un x3. ¿Qué cosa es el x3? El x3 es todo esto que está dentro del corchete, ¿no es cierto? Todo esto lo que está dentro del corchete es el x3. Miren, todo lo que está dentro del corchete es el x3. Entonces, x3 sería alfa más x1 más beta x2. Entonces, este x3 lo voy a poner en una salida y3, ¿no es cierto? y3 es igual a seno de pi t por x3, ¿no es cierto? Entonces, esto de aquí, toda esta cosa, bendita cosa que ustedes ven aquí, lo voy a poner aquí, donde está x3, ¿no es cierto? Que dándome como resultado lo siguiente, vean, en lugar de x3 sería alfa de x1 más beta de x2, ¿no es cierto? Ya, ahora, con esto de aquí, ¿qué más puedo hacer? Por consiguiente, esto mismo, miren, ¿qué sería? Esto es la salida y1 de t y esto de aquí sería la salida y2 de t, ¿no es cierto? Entonces, como yo ya conozco esto, entonces miren cómo debería darme mi respuesta. Mi respuesta debería ser alfa y1 más beta y2, ¿no es cierto? Alfa y1 más beta y2. Debería darme eso. Entonces, esto es igual a ¿qué cosa? Alfa por y1. ¿Cuánto vale y1? Lo que habíamos propuesto al inicio, ¿no es cierto? Esto es y1 y esto de la derecha es y2. ¿Sí? Esto de la derecha es y2. Entonces, reemplazo aquí y reemplazo acá, quedándome esta respuesta, ¿no es cierto? Para yo verificar que sea lineal y sea homogéneo, sea aditivo, yo debería llegar a esta respuesta. Deberíamos, ¿no es cierto?, llegar a esta respuesta. A ver, ¿qué puedo hacer de aquí? Aquí tengo seno de pi t y seno de pi t. Puedo sacar de factor común estos dos, ¿no es cierto? Seno de pi t y seno de pi t puedo sacar de factor común. Entonces, saco de factor común el seno de pi t y ¿qué me quedaría? Alfa x1 más beta x2. Lo mismo que obtuve aquí, ¿no es cierto? Y como estas dos respuestas, si se dan cuenta, son exactamente lo mismo, se dice automáticamente que este sistema sí es lineal, porque cumple el principio de homogeneidad y de aditividad. Perfecto. Este principio, perdón, bajo este principio, entonces, si se dan cuenta, como se cumplen estos dos, se dice automáticamente que el sistema sí es lineal, ¿no es cierto? Muy bien, estamos perfectos más que en esta parte. Ahora, ¿qué pasa si tengo un sistema discreto? ¿Puedo hacer lo mismo? Correcto, puedes hacer lo mismo. Ahora miren, tengo este sistema discreto, necesito verificar si es lineal. ¿Cómo sé si es lineal? Entonces, tengo la señal de entrada y de n, x de n más k. Ahora, en el que vimos anteriormente, apliqué el principio de superposición. Ahora no voy a aplicar el principio de superposición. Voy a hacer lo siguiente. Dado x1, entonces y1 es igual a x1 más k. Hasta aquí estamos claros. Declaro la primera variable. Perdón. Entonces, declarada esta primera variable, ¿qué voy a hacer? Ahora, ¿qué decíamos, no es cierto? Que es para que se cumpla el principio de homogeneidad. ¿Qué decíamos en homogéneo, no es cierto? En homogéneo decíamos lo siguiente. Acordaránse, por favor. En homogéneo decíamos que si tú tienes y de n, esto es igual a una constante arbitraria a multiplicado por la señal x de n, ¿no es cierto? Entonces, esto era para el principio de homogeneidad que vimos hace dos diapositivas, ¿ya? Entonces, bajo este principio de aquí, ¿qué es lo que voy a hacer? Entonces, x2, ¿a qué es igual? A por x1, ¿sí? O sea, le estoy multiplicando, le estoy haciendo el preescalador a, o sea, le estoy multiplicando por una constante arbitraria a cualquiera, ¿ya? Entonces, x2 es igual a por x1, ¿sí? Entonces, ¿a qué sería igual y2? Y2 es igual, y en lugar de x1, ¿qué voy a poner? A por x, voy a poner x2, perdón, mil disculpas, x2. Y ahora sí reemplazo, ¿no es cierto? ¿Qué me quedaría? En lugar de x2, ¿qué pongo? A por x1, más la k, ¿no es cierto? Más la k. Perfecto. Y ahora sí,
¿qué continuamos con esto? Dejamos reservado esto de aquí, dejamos reservado esta pequeña expresión, esto fue con el x2, y ahora sí voy a utilizar la del x1. Mucha atención. Entonces, ahora, perdón, recuerden esto, nuevamente, si yo multiplico por esta constante arbitraria a, aquí también debería estar multiplicado por esa misma constante arbitraria a, ¿no es cierto? Vean, ¿sí? El principio de homogeneidad. Listo. Permítanme un momentito, le voy a borrar esto nada más. Ahí. Entonces, ¿qué significa aquí, por favor? Mucha atención. Entonces, ahora a este y1 le voy a multiplicar por la a, por esta a ambos lados de mi ecuación. ¿Sí? Miren, aquí le voy a multiplicar por a y aquí también le voy a multiplicar por a, quedándome esta expresión, ¿no es cierto? Ya. Y ahora sí, x1. ¿Qué hacemos con este x1? Bueno, distribuimos la a, ¿no es cierto? Distribuimos la a y distribuimos la a, quedándome como resultado a por x1 más a por k. Y ahora sí comparo estos dos resultados, chicos, imagínense, ¿son iguales? No, ¿verdad? No son iguales, porque aquí tengo la k solita y aquí tengo a por k, ¿no es cierto? Entonces no se cumple el principio de homogeneidad, de que el sistema sea homogéneo. Y si ya no es homogéneo, obviamente ya no es lineal, ¿no es cierto? Automáticamente, ya no es lineal. Les recomiendo que practiquen este mismo ejercicio, pero con el principio de superposición que hicimos en la diapo anterior, ¿sí? Entonces, como aquí obviamente no son iguales, se dice que el sistema no es lineal. ¿Estamos claros, por favor? Ya, listo entonces, chicos. Con esta parte, entonces, como no es lineal, que continúo con este lado. Vamos a hablar ahora sí del tipo de conexión que puede tener un sistema y con eso terminaríamos la clase del día de hoy, ¿ya? Entonces, sistemas, interconexión, tenemos los siguientes tres: serie o cascada, paralelo o realimentación. El de serie o cascada viene dado de la siguiente forma: dando esta señal de entrada a estos dos subsistemas, ¿qué es lo que ocurre? La salida del primer subsistema va a entrar al segundo subsistema, o sea, del primer subsistema tenemos la entrada X, esta X entra acá, ¿no es cierto? Y ahora, ¿qué es lo que ocurre? Ahora, esta es la nueva señal de entrada que va a entrar al subsistema 2 y esa va a ser la salida total. Entonces, la salida Y de T es igual a la salida del subsistema 2 ante la señal de entrada del subsistema 1 que tiene dada la señal de entrada del X de T. Así. Sí, bueno, no lo leí muy bien, pero solamente que se entienda. Esta es la nueva señal de entrada para este subsistema 2. Entonces la salida de este subsistema 2 es la salida ante esta señal de entrada H1. ¿Sí? Ese es el sistema de serie o cascada. Cuando esto se habla en sistemas dinámicos y control, se habla en sistemas de Laplace. Y aquí solamente es la multiplicación, verán. O sea, multiplican su sistema 1 por subsistema 2 y han simplificado todito. Pero aquí sí, debes primero obtener esta salida y a esta salida ya usarle ahora como señal de entrada para este subsistema 2. ¿Sí? ¿Qué más tenemos? Tenemos el de paralelo. Tienes esta señal de entrada que entra al subsistema 1 y también entra al subsistema 2. Entonces, la salida del primer subsistema es H1 y la salida del segundo subsistema es H2. Esto entra a un sumador, esto se llama punto de suma. Y la salida total es H1 más H2. O sea, las dos respuestas que han sido por haber sumado las dos salidas de los dos subsistemas que acabamos de ver. ¿Sí? Esto les va a servir para lo que es en sistemas de control, lo que es variables de estado. ¿Sí? Entonces, mucha atención, aunque solamente lo paso por encima, porque esto más se profundiza en sistemas de control. Listo. ¿Qué me queda? Con realimentación. Aquí estoy teniendo un punto de compartimiento que estoy compartiendo. Miren, la salida regresa al subsistema 1 y de hecho aquí me equivoqué, aquí es subsistema 2. Permítanme un minuto nada más. Listo, una vez corregido, aquí es subsistema 2, no se olviden por favor. Aquí es subsistema 2, entonces miren, x de n más, ¿qué entra aquí como más? Entra esta realimentación, vean, ¿sí? Entonces, aquí ¿cómo sería este H2? La salida de esta respuesta, de este Y2, o sea, de este sistema 2. ¿Qué es lo que ocurre? Acá tenemos la salida es igual a
H1, a X de t, esta señal de entrada positiva menos esta salida, vean, ahí ustedes tienen y de t, ¿sí? Y y de t obviamente es lo que viene para acá, esto es y de t, aquí entra y de t, aquí a la salida que tenemos la respuesta H2 con la señal de entrada y de t, y esto entra a restar, miren, más menos, entonces X de t positivo menos H2, X de t positivo menos H2, y esto ingresa al subsistema 1, y se obtiene la respuesta total. Esta es realimentación. Actualmente estos subsistemas en realimentación se los conoce como lazo cerrado, ¿sí? Este sistema en lazo cerrado uno puede corresponder sea para la izquierda o sea para la derecha, de tal forma de que pueden incluso simplificarlos, ¿sí? Y ahí se obtiene la mayoría de los esquemas en sistemas de control. Muy bien, chicos, y con eso terminamos la clase del día de hoy, donde se revisó las propiedades de sistemas, donde se ha revisado también esta parte de las conexiones en serie, cascada o serie, ¿no es cierto? Entonces, listo, chicos, sin nada más que agregar, terminaríamos la clase del día de hoy, de clase 3, y nos veríamos entonces el día de mañana con ya la introducción a resolución de ecuaciones diferenciales de segundo orden. Entonces, con los sistemas diferenciales ecuaciones diferenciales de segundo orden, vamos a resolver rápidamente, bueno, no rápidamente, o sea, despacio, paso a paso, cómo resolver una ecuación diferencial de segundo orden. Sin nada más que agregar, yo me despido, chicos, ha sido un gusto. Hasta mañana, pasen bien.